Sin embargo, las preocupaciones por su futuro se desvanecieron pronto ante las presentes, y la más acuciante era la del hambre. Tommy gozaba de un apetito espléndido, y el bistec con patatas fritas del mediodía le parecía ahora de otra década, por lo que reconoció con pesar que podría tener éxito si hacía huelga de hambre. Anduvo de un lado a otro de su prisión una o dos veces, dejó a un lado su dignidad y aporreó la puerta, pero nadie acudió a sus llamadas. ¡Al cuerno todo!, exclamó Tommy, indignado. No es posible que vayan a dejarme morir de hambre. El temor se apoderó de él al considerar que tal vez fuese uno de los medios de hacer hablar a un prisionero, pero pensándolo mejor, desechó aquella espantosa idea. Ese bruto de Conrad disfrutaría dándole su merecido. Esto lo hace para demostrarme su rencor, estoy seguro. Posteriores meditaciones le llevaron a pensar que sería en extremo agradable tener algo con que golpear la cabeza de huevo de Conrad. Tommy se acarició la suya, entregándose a los placeres de la imaginación. Al fin, la luz de una idea iluminó su mente. ¿Por qué no convertirla en realidad? Conrad era sin duda alguna el inquilino de la casa. Los otros, con la posible excepción del barbudo alemán, la utilizaban solo como lugar de reunión. Por lo tanto, ¿por qué no esperar a Conrad oculto detrás de la puerta y cuando entrara descargar sobre su cabeza una silla o cualquiera de las descoloridas pinturas? Claro que debía tener cuidado de no darle demasiado fuerte. Luego, sencillamente se marcharía de allí. Si encontraba a alguien más antes de salir a la calle... Bueno, Tommy se animó al imaginar un encuentro a puñetazo limpio, que sería siempre mejor que el encuentro verbal de aquella tarde. Entusiasmado con su plan, Tommy descolgó el cuadro de Mefistófeles y Fausto para situarse luego en la posición adecuada. Se sentía mucho más animado. Su plan le parecía sencillo, pero excelente. El tiempo iba transcurriendo y Conrad no aparecía. La noche y el día eran la misma cosa en aquella habitación, pero el reloj de pulsera de Tommy, que era bastante exacto, marcaba las 9 de la noche. Pensó amargamente que si no le llevaban pronto la cena, sería cuestión de empezar a esperar el desayuno. A las 10, perdida toda esperanza, se tendió en la cama para dormir. A los 5 minutos había olvidado todas sus penas. El ruido de la llave lo despertó de su letargo. No pertenecía al tipo de héroe que despierta con la plena posesión de sus facultades, y por ello parpadeó, mirando al techo, mientras se preguntaba dónde estaba. Cuando recordó lo ocurrido, echó un vistazo a su reloj. Eran las 8. «Es la hora del té o del desayuno», dedujo. «Dios quiera que sea esto último». Se abrió la puerta. Era demasiado tarde para poner en práctica su plan de atacar a Conrad. Un momento más tarde se alegraba de haberlo olvidado, ya que no fue Conrad quien entró, sino una muchacha portadora de una bandeja que dejó sobre la mesa. A la escasa luz del mechero de gas, Tommy parpadeó extasiado, pues se trataba de una de las jóvenes más bonitas que viera en su vida. Sus cabellos eran de color castaño, con algunos reflejos dorados, como si entre ellos llevara aprisionados rayos de sol. Un pensamiento delirante cruzó la mente de Tommy Beresford. «¿Es usted Jane Finn?», le preguntó, conteniendo la respiración. La muchacha meneó la cabeza, extrañada. «Mi nombre es Annette, monsieur», dijo en un inglés algo imperfecto. «¡Oh!», exclamó bastante sorprendido. «¿Es usted francesa?». «Oui, monsieur. ¿Parlez-vous français?». «No», replicó Tommy. «¿Qué es eso? ¿El desayuno?». La muchacha asintió y Tommy, saltando de la cama, fue a examinar el contenido de la bandeja, que consistía en un pan, algo de margarina y un tazón de café. «No se come igual que en el Ritz», observó con un suspiro, «pero le doy las gracias por los alimentos que al fin voy a tomar». Acercó una silla y la muchacha se dirigió a la puerta. «Espera un momento»,
Hay muchísimas cosas que quisiera preguntarle. Annette, ¿qué hace usted en esta casa? No me diga que es la sobrina o la hija de Conrad, porque no podré creerlo. Soy la doncella, monsieur. No soy pariente de nadie. Ya, sabe de sobras lo que acabo de preguntarle. ¿Ha oído alguna vez ese nombre? Creo que he oído hablar alguna vez de Jane Finn. ¿No sabe dónde está? Annette meneó la cabeza. ¿No está en esta casa, por casualidad? Oh, no, monsieur. Ahora debo marcharme. Me están esperando. Salió a toda prisa y cerró con llave. Me pregunto quiénes la están esperando, musitó el joven mientras devoraba el pan. Con un poquitín de suerte, esa chica podría ayudarme a salir de aquí. No parece de la banda. A la una, Annette reapareció con otra bandeja, pero esta vez acompañada de Conrad. Buenos días, dijo Tommy en tono amistoso. Ya veo que no ha utilizado el jabón. Conrad lanzó un gruñido amenazador. El mundo está mal repartido, ¿verdad, viejo? Vaya, vaya, no siempre consigue uno ser inteligente y además ser bien parecido. ¿Qué tenemos para comer? ¿Estofado? Que como lo sé, elemental, mi querido Watson. Su aroma es inconfundible. Hable cuanto quiera, gruñó el hombre. Es muy probable que le quede poco tiempo para hacerlo. El comentario era desagradable, por lo que daba a entender, pero Tommy no hizo caso y se sentó a la mesa. Retírese, lacayo, dijo con un gesto, y no hable con sus superiores. Aquella tarde, Tommy, sentado en la cama, meditó profundamente. ¿Volvería Conrad a acompañar a la muchacha? En caso contrario, se arriesgaría a tratar de convertirla en su aliada. Decidió no dejar piedra por remover. Su situación era desesperada. A las 8, el sonido familiar de la llave le hizo ponerse en pie de un salto. La muchacha entró sola. «¡Cierre la puerta!», le ordenó. «Quiero hablar con usted». Ella obedeció. «Escúcheme, Annette. Quiero que me ayude a salir de aquí». «¡Imposible! Hay 3 hombres en el piso de abajo». «¡Oh!». Tommy le agradeció secretamente la información. «Pero, ¿me ayudaría si pudiera?» «No, monsieur». «¿Por qué no?». La muchacha vacilaba. «Me temo que son los míos. Usted los ha espiado. Hacen bien en tenerlo encerrado aquí». «Son un atajo de malvados, Annette. Si me ayudara, yo la libraría de ellos y probablemente ganaría un buen montón de dinero». Pero la joven se limitó a menear la cabeza. «No me atrevo, monsieur. Les tengo miedo». Se volvió para marcharse. «¿No haría nada por ayudar a otra joven?», exclamó Beresford. «Tiene su misma edad. ¿No la salvaría de sus secuestradores?». «¿Se refiere a Jane Finn?». «Sí». «¿Es a ella a quien vino a buscar?». «Sí». La muchacha lo miró y luego se pasó la mano por la frente. «Jane Finn, siempre oigo ese nombre y me resulta familiar. Probablemente debes saber algo de ella». La muchacha se alejó con un movimiento brusco. «No sé nada, solo el nombre». Fue hasta la puerta y de pronto lanzó un grito. Tommy se sobresaltó. Había visto el cuadro que al descolgar la noche anterior y por un momento sus ojos lo miraron aterrorizados. Luego, cuando hubo recobrado su expresión habitual, se marchó sin que Tommy pudiera impedírselo. ¿Es que acaso imaginó que había intentado atacarla? No. Volvió a colgar el cuadro, muy pensativo. Transcurrieron 3 días más en aquella terrible inactividad. Tommy sentía que aquella tensión iba haciendo mella en sus nervios. No veía más que a Conrad y a Ned, pero la muchacha había enmudecido. Solo le hablaba en monosílabos y sus ojos lo miraban con recelo. El muchacho era consciente de que, si continuaba mucho tiempo en aquel encierro, terminaría por volverse loco. Supo por Conrad que esperaban órdenes del señor Brown. Tommy pensó que tal vez estuviera en el extranjero o se hubiese ausentado de Londres y se vieran obligados a esperar su regreso. Pero, en la noche del tercer día,
tuvo un rudo despertar. Eran apenas las 7 cuando oyó ruido de pasos en el pasillo. Al minuto siguiente se abrió la puerta y entró Conrad, acompañado del número 14. A Tommy se le paró el corazón al verlos. «Buenas noches», dijo aquel hombre. «¿Tiene la cuerda, camarada?» El silencioso Conrad sacó una cuerda larga y muy delgada, y el número 14 empezó a atarle de pies y manos. «¿Qué diablos?», empezó a decir Tommy. La lenta y macabra sonrisa de Conrad le heló las palabras en los labios. El número 14 concluyó su tarea y Tommy quedó hecho un paquete y sin poder moverse. Al fin, Conrad habló. «Creíste habernos engañado, ¿verdad? Con lo que sabías y lo que no sabías, haciendo tratos, y todo eran baladronadas. Sabes menos que un gatito, pero ahora te hemos descubierto, cerdo». Tommy guardó silencio. ¿Qué podía decir? Había fracasado. De una manera u otra, el omnipotente señor Brown había adivinado sus falsedades. De pronto, tuvo una idea. «Un bonito discurso, Conrad», dijo en tono de aprobación. «Pero, ¿para qué tantos rodeos? ¿Por qué no deja que este caballero me corte el cuello sin más tardanza?» «Se lo diré», dijo el número 14 inopinadamente. «¿Crees que somos tan estúpidos como para deshacernos de usted aquí y que la policía venga a meter las narices? Hemos pedido el carruaje de su señoría para mañana por la mañana, pero entre tanto no queremos correr riesgos. ¿Comprende?» «Está clarísimo, y tienen tan mal aspecto como su rostro». «No se mueva», le ordenó el número 14. «Con mucho gusto, pero sepa que está cometiendo un grave error. En definitiva, será usted quien perderá». «No volverá a engañarnos», dijo el número 14. «Habla como si todavía estuviera en el Ritz». Tommy no contestó, preocupado en imaginar cómo el señor Brown había descubierto su identidad. Al fin, decidió que Toppens, presa de la ansiedad, habría acudido a la policía, haciéndose pública su desaparición, y la banda había atado cabos enseguida. Los dos hombres habían cerrado la puerta. Tommy quedó a solas con sus pensamientos, muy poco agradables, por cierto. Sus miembros se iban entumeciendo y no veía la menor esperanza por ningún lado. Había transcurrido cosa de una hora cuando oyó girar la llave lentamente y la puerta se abrió. Era Annette. A Tommy el corazón empezó a latirle más deprisa. Se había olvidado de la muchacha. Era posible que acudiera en su ayuda. De pronto se oyó la voz de Conrad. «Sal de ahí, Annette. Hoy no quieres cenar». Oui, Jesús, ven. Pero tengo que recoger la otra bandeja. Necesitamos los platos». «Bien, date prisa», gruñó Conrad. Sin mirar a Tommy, la muchacha se inclinó sobre la mesa para recoger la bandeja y luego apagó la luz. «Maldita sea». Conrad se llegó hasta la puerta. «¿Por qué la apagas?» «Siempre la apago. Debiera habérmelo dicho. ¿Vuelvo a encenderla, monsieur Conrad?» «No, sal de ahí ya». «Le voy a pedir, monsieur», exclamó Annette, deteniéndose junto a la cama en la oscuridad. «¿Le han atado bien, Hein? Está como un pollo relleno». El franco regocijo de su rostro sorprendió al muchacho, que en aquel preciso momento notó que una mano palpaba su brazo hasta depositar un objeto pequeño y frío en la palma de su mano. «Vamos, Annette». «Mas me voilà». Se cerró la puerta y Tommy oyó a Conrad que decía: «Cierra y dame la llave». Los pasos se fueron alejando. Tommy permaneció como petrificado por el asombro. El objeto que Annette deslizara en su mano era un pequeño cortaplumas con la hoja abierta. Por el modo en que evitó mirarlo y el hecho de haber apagado la luz, llegó a la conclusión de que la habitación estaba vigilada. Debía de haber alguna mirilla en las paredes. Al recordar su comportamiento, comprendió que probablemente estuvieron observándolo todo el tiempo.
habría dicho algo que lo delatara. Reveló su deseo de escapar y de encontrar a Jane Finn, pero nada que les pidiera dar una pista sobre su identidad. Cierto que su pregunta a Ned probaba que no conocía en persona a Jane Finn, pero él nunca pretendió lo contrario. Ahora la cuestión era, ¿sabría Ned más de lo que quiso confesar? ¿Acaso sus negativas fueron intencionadas para despistar a los que escuchaban? Al llegar a este punto, no supo qué conclusión sacar, pero había una cuestión vital que borraba todas las demás. ¿Conseguiría, atado como estaba, cortar las ligaduras? Con muchas precauciones intentó frotar la hoja de la navaja contra la cuerda que rodeaba sus muñecas. Era bastante difícil y lanzó una queja de dolor cuando la hoja cortó su carne, pero poco a poco, a costa de diversas lesiones, consiguió cortar la cuerda. Con las manos libres, el resto fue fácil. 5 minutos más tarde se puso en pie con alguna dificultad debido al entumecimiento de sus miembros. Lo primero que hizo fue vendar sus muñecas y luego se sentó a la mesa para pensar. Conrad se había llevado la llave, de modo que no podía esperar más ayuda de Annette. La única salida de aquella habitación era la puerta. En consecuencia, solo le cabía esperar que los dos hombres volvieran a buscarle. Pero, cuando lo hicieran, Tommy sonrió. Moviéndose con infinitas precauciones en la oscuridad, encontró y descolgó el cuadro famoso. Sintió un inmenso placer de no haberlo desperdiciado con el primer plan. No le quedaba más que esperar, y eso hizo. La noche fue transcurriendo lentamente. Tommy vivió unas horas que le parecieron eternas, pero al fin oyó ruido de pasos, alzó los brazos, contuvo el aliento y sujetó el cuadro con fuerza. La puerta se abrió, dejando entrar una tenue claridad. Conrad fue directo hacia la luz de gas para encenderla. Tommy lamentó que fuese él quien entrase primero. Hubiera sido un placer acabar con él. Lo siguió el número 14, y cuando pisó el interior de la habitación, Tommy dejó caer el cuadro sobre su cabeza con todas sus fuerzas. El número 14 se desplomó entre un estrépito de cristales rotos. Un segundo después, Tommy había salido. La llave estaba en la cerradura y cerró cuando ya Conrad se abalanzaba sobre la puerta con una salva de maldiciones. Tommy vaciló un instante. Alguien se movía abajo y la voz del alemán llegó a sus oídos. «¡Gott im Himmel! ¡Conrad! ¿Qué ha sido eso?» Tommy sintió que lo cogían de la mano. Annette estaba a su lado, indicándole una escalerilla destartalada que al parecer llevaba a un desván. «¡Subamos! ¡Deprisa!» Lo arrastró escaleras arriba. Momentos después se encontraban en un desván polvoriento lleno de maderas. Tommy miró a su alrededor. «Esto no servirá de nada. Es una trampa. No hay escape posible. ¡Silencio! ¡Espere!» La muchacha se llevó un dedo a los labios y, agachándose junto a la escalerilla, se puso a escuchar. Los golpes que daban en la puerta eran terribles. El alemán y otro individuo trataban de echarla abajo. Annette le explicó en un susurro. «Creerán que todavía está usted dentro. No pueden entender lo que les dice Conrad. La puerta es demasiado maciza. Yo creí que podían oír lo que ocurre en la habitación. Hay una mirilla en la habitación de al lado. Fue usted muy inteligente al suponerlo, pero no se acordarán. Ahora únicamente lo que pretenden es derribar la puerta y entrar. Sí, pero mire aquí. Déjeme hacer a mí». Se inclinó y, ante su asombro, Tommy vio que estaba atando el extremo de un cordel largo al asa de un cántaro. Lo hizo con sumo cuidado y luego se volvió al joven. «¿Tiene la llave de la puerta?» «Sí». «Démela». Se la entregó. «Voy a bajar. ¿Cree que podrá deslizarse detrás de la escalera de modo que no lo vean?» Tommy asintió. «Hay un gran armario en la penumbra del descansillo.
Escóndase detrás, coge el extremo de este cordel y cuando ya haya sacado a los otros de él. Antes de que tuviera tiempo de preguntarle nada más, se había deslizado por la escalerilla y se plantaba en medio del grupo con una gran exclamación. ¡Mon Dieu! ¡Mon Dieu! ¿Qué se escucha? El alemán se volvió a ella con una maldición. Con sumo cuidado, Tommy se deslizó por detrás de la escalerilla. Mientras ellos no se volvieran, todo iría bien. Se metió detrás del armario. Ellos estaban entre él y la escalera. ¡Ah! Annette simuló agacharse para recoger algo del suelo. ¡Mon Dieu! ¡Voilà la clef! El alemán se la arrebató para abrir la puerta y Conrad salió lanzando juramentos. ¿Dónde está? ¿Lo habéis cogido? No hemos visto a nadie, dijo el alemán, palideciendo. ¿A quién te refieres? Conrad soltó otra maldición. ¡Se ha escapado! ¡Imposible! ¡Lo hubiéramos visto! En aquel momento, Tommy, sonriendo, tiró del cordel. En el desván se oyó gran estrépito de cacharros rotos. En un periquete, los tres hombres subieron por la escalerilla y desaparecieron en la oscuridad. Rápido como el rayo, Tommy salió de su escondite y bajó a la escalera a todo correr, llevándose a la muchacha. En el recibidor no había nadie. Descorrió cerrojos y cadenas hasta que la puerta se abrió al fin. Se volvió, pero Annette había desaparecido. Tommy se quedó de una pieza. ¿Es que habría vuelto a subir? ¡Qué locura se había apoderado de ella! Ardía de impaciencia, pero no dio un paso. No se iría sin ella. De pronto oyó grandes gritos, una maldición del alemán y luego la voz clara de Annette exclamando: «¡Mofa! ¡Se ha escapado! ¡Y muy deprisa! ¿Quién lo hubiera pensado?» El joven seguía inmóvil. ¿Era una orden para que se marchara? Así lo imaginó, y luego, con voz aún más alta, llegaron hasta él las palabras: «Esta casa es horrible. Quiero volver con Margaret. ¡Con Margaret! ¡Con Margaret!» Tommy había vuelto junto al pie de la escalera. ¿Es que acaso deseaba que le dejase? ¿Pero por qué? A toda costa debía intentar llevársela de allí. En aquel momento se le paralizó el corazón. Conrad comenzaba a bajar la escalera y lanzó un grito terrible al verlo. Tras él siguieron los otros. Tommy detuvo la carrera de Conrad con un buen directo que le alcanzó en plena mandíbula y lo hizo caer como un saco. El segundo hombre tropezó con él y cayó a su vez. Desde lo alto de la escalera partió un disparo y la bala rozó la oreja de Tommy, haciéndole comprender que si quería conservar la vida era conveniente salir de la casa lo antes posible. En cuanto a Annette, no podía hacer nada. Se habría librado de Conrad, lo cual era una satisfacción, y el directo fue muy bueno. Corrió hacia la puerta, salió y la cerró de un golpe. La plaza estaba desierta y ante la casa había una camioneta de reparto. Sin duda, habían pensado sacarle de Londres en aquel vehículo, y de ese modo su cadáver hubiera aparecido a muchas millas de la casa del Soho. El chofer saltó a la acera, tratando de cerrarle el paso, y de nuevo Tommy hizo uso de sus puños, y el hombre se desplomó sobre el pavimento. Tommy puso piso en polvorosa, aunque no demasiado deprisa. La puerta de la casa acababa de abrirse, y una ráfaga de balas le siguió. Por suerte, ninguna hizo blanco, y logró doblar la esquina de la plaza. «No pueden seguir disparando», pensó Tommy. «Si lo hacen, acudirá la policía. No comprendo cómo se han atrevido». Oía los pasos de sus perseguidores a sus espaldas y aumentó la velocidad. Una vez hubiera conseguido salir de aquella callejuela, estaría a salvo. Tenía que haber un policía en alguna parte. No es que en realidad deseara su ayuda. De ser posible, desearía evitarlo, pues hubiera sido necesario darle demasiadas explicaciones. Un segundo después, tenía motivos para bendecir su suerte.
tropezó contra una figura acostada en el suelo, que tras lanzar un grito de alarma, echó a correr calle abajo. Tommy se refugió en el quicio de una puerta y tuvo el placer de ver a sus perseguidores, uno de los cuales era el alemán, continuar corriendo tras el señuelo. Tommy se sentó en un escalón para descansar y recobrar el aliento. Luego echó a andar con tranquilidad en dirección contraria. Miró su reloj. Era un poco más de las 5:30 y estaba amaneciendo a toda prisa. Al llegar a la esquina, pasó ante un policía que lo miró receloso. Tommy se sintió ligeramente ofendido y luego, pasándose la mano por la cara, se echó a reír. No se había lavado ni afeitado por espacio de 3 días. ¿Qué aspecto debía tener? Sin más tardanza, se dirigió a un establecimiento de baños turcos que permanecía abierto toda la noche, y al volver a salir a la calle, se sintió el mismo de siempre, dispuesto a hacer proyectos. Lo primero era comer, ya que no había probado bocado desde el día anterior. Entró en uno de los almacenes de la cadena ABC y pidió unos huevos con bacon y café. Mientras comía, leyó el periódico de la mañana. De pronto, contuvo la respiración. Había un artículo muy extenso sobre Kamenin, a quien describían como el hombre que en Rusia respaldaba el bolchevismo y que acababa de llegar a Londres como enviado extraoficial, según se creía. Esbozaban ligeramente su carrera, afirmando que él, y no los renombrados cabecillas, había sido el verdadero promotor de la Revolución Rusa. En el centro de la página aparecía su retrato. «De modo que este es el número 1», dijo Tommy con la boca llena. «No cabe la menor duda. Debo darme prisa». Pagó el desayuno y se fue a Whitehall. Allí dio su nombre y dijo que traía un mensaje urgente. Pocos minutos después se hallaba en presencia del hombre que era conocido en Whitehall como señor Carter y que le miró con el entrecejo fruncido. «Escuche, no tiene derecho a venir aquí, a verme como lo ha hecho. Creí que lo había dejado bien sentado». «Así fue, señor, pero me pareció que era importante no perder ni un minuto». Tan brevemente como le fue posible, le relató las experiencias vividas en los últimos días. A mitad de su relato, Carter lo interrumpió para dar unas órdenes por teléfono. De su rostro había desaparecido toda muestra de disgusto y asintió en señal de aprobación cuando Tommy acabó el relato. «Muy bien, tenía usted razón, cada minuto es precioso. De todos modos, temo que lleguemos demasiado tarde. Ellos no guardarán y levantarán el vuelo enseguida. No obstante, quizá dejen algún rastro que nos sirva de pista. Dice usted que ha reconocido el número 1 y que es Kamenin. Eso es importante. Necesitamos alguna prueba contra él para evitar que el gabinete caiga límpidamente en sus redes». «¿Y qué me dice de los otros?» «Dice que 2 de ellos le eran familiares. Cree que uno es laborista. Mire estas fotografías y vea si puede identificarlo». Un minuto más tarde, Tommy levantaba una fotografía y Carter demostró cierta sorpresa. «Ah, Westway, debería haber sospechado. Y en cuanto al otro individuo, creo que sé quién es». Y le tendió una fotografía que al verla le hizo lanzar una exclamación. Entonces tenía razón. ¿Quién es? ¿Irlandés? Un prominente miembro del Parlamento. Claro que solo eran suposiciones. Lo sospechábamos, pero no lográbamos conseguir pruebas. Sí, se ha portado usted muy bien, jovencito. Usted dice que el 29 es la fecha señalada. Eso nos deja muy poco tiempo. Muy poco. Pero Tommy vacilaba. Carter adivinó sus pensamientos. «Podemos contener la amenaza de huelga general. Nos dará mucho trabajo, pero es nuestra oportunidad. Si ese convenio aparece, estamos perdidos. Inglaterra se precipitará en la anarquía». «Ah, ¿qué hay? El coche. Vamos, Beresford.
iremos a echar un vistazo a esa casa. 2 agentes estaban de guardia ante la casa del Soho y un inspector fue a informar a Carter en voz baja. Este último se volvió a Tommy. Los pájaros han volado como pensábamos. Será mejor que entremos. Al recorrer la casa desierta, Tommy creyó estar viviendo un sueño. Todo estaba igual que antes. La habitación donde lo encerraron, con las pinturas descoloridas, el cántaro roto en el ático y la sala de reuniones con su larga mesa. Pero ahora no se veía ni rastro de papeles. Todos habían sido destruidos o se los llevaron al abandonar la casa. Tampoco encontraron a Ned. Lo que me ha dicho de esa muchacha me ha intrigado, dijo Carter. ¿Usted cree que volvió con ellos deliberadamente? Eso me pareció, señor. Echó a correr escaleras arriba mientras yo abría la puerta. Oh, entonces debe pertenecer a la banda, pero siendo una mujer, no debió de agradarle ver morir a un hombre tan joven. Sin duda es de la banda, o de otro modo no hubiera vuelto con ellos. Me cuesta creer que esté de su lado, señor. Parecía tan distinta. Atractiva, supongo, dijo Carter, con una sonrisa que hizo que Tommy enrojeciera hasta la raíz de sus cabellos. Admitió bastante avergonzado que Annette era muy bonita. A propósito, preguntó Carter, ¿ha visto ya a la señorita Toppens? No ha cesado de enviarme cartas hablándome de usted. ¿Toppens? Temía que se hubiera asustado. ¿Avisó a la policía? Carter meneó la cabeza. Entonces, no comprendo. ¿Cómo me descubrieron? Como Carter lo miraba extrañado, Tommy se lo explicó. Cierto, es bastante curioso, a menos que mencionara el Ritz casualmente. Es posible, señor, pero de todas formas, algo debieron averiguar sobre mí. Bueno, dijo Carter, mirando a su alrededor, aquí ya no hacemos nada. ¿Qué le parece si comemos juntos? Muchísimas gracias, señor, pero creo que será mejor que vaya a ver a Toppens. Por supuesto, le da recuerdos de mi parte, y dígale que la próxima vez no crea que es tan fácil matarle. Tommy sonrió. Escapé por los pelos, señor. Ya me doy cuenta, replicó Carter en tono seco. Bien, adiós. Recuerde que ahora es un hombre marcado y debe andar con precaución. Gracias, señor. Detuvo un taxi que lo llevó al Ritz, disfrutando de antemano con la sorpresa que daría a Toppens. ¿Qué habrá estado haciendo? Vigilando a Rita, supongo. A propósito, Annette debió de referirse a ella cuando mencionó a una tal Marguerite. Entonces no lo comprendí. Aquel pensamiento lo entristeció un tanto, ya que parecía probar que la señora Vandermeyer y la joven se conocían bastante bien. El taxi se detuvo ante el Ritz. Tommy entró en el sagrado vestíbulo, pero su entusiasmo sufrió un rudo golpe. Le comunicaron que la señorita Cowley había salido un cuarto de hora antes. Capítulo 17. Annette.